¿Cuáles son las huellas que evidencian el verdadero amor a Dios? En este momento quiero hablarte de algo tan interesante como esta expresión, evidencias, que manifiestan el verdadero amor hacia nuestro Dios. Quizás nosotros hemos estado dando vuelta y tratando de manifestar tantas cosas a Dios, pero a veces no nos damos cuenta que quizás no es el camino correcto de la manifestación del verdadero amor a Dios. Y ahí en primera de Juan capítulo 2, el versículo 6, nos deja de una manera clara cómo debe ser la manifestación del verdadero amor a Dios. La Escritura dice así: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Qué interesante, la palabra de Dios nos esclarece de una manera tan especial, porque si nosotros decimos que amamos a Dios, quizás no entendemos muy bien lo que estamos diciendo. Si nosotros anunciamos, proclamamos que amamos a Dios, pues la Escritura dice así, que debemos andar como Él anduvo. ¿Ves? Más allá de lo que podamos decir de una manera verbalizada, tenemos que mostrar con hechos y acciones que realmente amamos a Dios. ¿Y cómo? Pues con el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por eso la Escritura dice que aquel que dice que permanece en Él, debe andar de una manera singular, especial, única, como Él anduvo. Y vamos a observar cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo con relación a Dios el Padre. ¿Cuál fue su comportamiento con relación a Dios el Padre? ¿Cómo Él se comportaba con relación a la palabra de Dios el Padre? Y es interesante que en Juan capítulo 6, versículo 38 dice así: porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Qué interesante, aquí encontramos el primer ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para poder tomar, ejecutar y vivir como Él quiere que vivamos en esta tierra, siguiendo sus pisadas, sus ejemplos. Y encontramos acá lo primero, que el Señor Jesucristo tenía un corazón obediente a la palabra de Dios el Padre. Qué interesante, porque Él dice así: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios el Padre. ¿Sabes? La palabra del Señor que leemos todos los días y a diario nos está enseñando tantas cosas en nuestra vida, pero a veces, ¿sabes qué? Tomamos este texto y no lo tomamos como si fuera la palabra de Dios. Porque incluso hasta le decimos a Dios: Señor, si tú me das tal y tal cosa, yo seré tal y tal cosa. Le condicionamos a la palabra de Dios, o condicionamos a nuestro Dios el Padre. Pero el ejemplo verdadero de la demostración que amamos a Dios es tener un corazón obediente a la palabra de Dios, a Dios el Padre, como nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? La Escritura también nos dice que el Señor Jesucristo se manejó y se comportó de una manera también especial, no solamente con relación a Dios el Padre, sino con relación a la sociedad, con relación a la gente, con relación al prójimo. La palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 9 nos enseña el versículo 36 que el Señor Jesucristo, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Lo que está diciendo que Él fue empático con la multitud, que Él pudo sentir el dolor que ellos sentían, que Él pudo sentir la necesidad que ellos sentían, que Él pudo verlos que estaban como ovejas dispersas, sin pastor, expuestos al peligro. ¿Sabes? Esto nos enseña a nosotros el segundo ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, que es andar con un corazón compasivo. ¿Sabes? La palabra del Señor nos enseña y ella nos está diciendo constantemente que tenemos que tener esa compasión, esa empatía. La Escritura nos dice a nosotros de que debemos de alguna u otra manera llegar a sentir lo que ellos están sintiendo, y para sentir lo que la multitud está sintiendo tienes que ponerte en los zapatos de aquel que sufre, en los zapatos de aquel que tiene hambre, en los zapatos de aquel que está necesitando. Pero ¿cómo se hace eso? Con un corazón compasivo, un corazón que es empático con la necesidad, el sufrimiento, el dolor de los demás, y aún, como lo hizo el Señor Jesucristo, la salvación de aquellos perdidos.
¿Sabe? La Escritura dice que nosotros somos responsables de aquellos que pasan alrededor nuestro y somos responsables y debemos rescatarlos de las garras del enemigo y llevarlos a los pies de Cristo para que puedan conocer al Salvador del mundo, a Cristo Jesús. Como el mismo Juan lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador del mundo. ¿Ves? Un corazón en obediencia a Dios el Padre, el ejemplo que nos deja, un corazón compasivo en relación a las multitudes, pero también el Señor nos deja otro ejemplo ahí en Juan capítulo 8, versículo 11. La Escritura nos dice de esta manera, de una manera muy, muy singular, muy especial, dice la palabra del Señor en Juan 8, 11, y todo ese relato tan significativo, tan importante, tan maravilloso, donde vemos la misericordia del Señor Jesucristo ante una realidad tan difícil, tan cruda. Había una mujer adúltera, sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y dice la Escritura que llegaron los hombres y la arrojaron prácticamente a los pies del Señor Jesucristo. Y en esa condición esa mujer quizás se acercó a los pies de Cristo pidiendo misericordia, quizás rogándole, exclamando, perdón. ¿Cuántas cosas no habrá dicho esa pobre mujer en ese lugar? Pero ¿sabes qué? La multitud estaba lista. Dice la Escritura que todos ya estaban preparados para lanzar las piedras y lapidar a aquella mujer que realmente, según la ley judía, era justo lapidarla, era justo apedrearla, era justo matarla. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesucristo intervino, levantando la voz, mirando a la multitud y quizás mirándole a ella también. Dijo así, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y él se quedó escribiendo en el suelo. Y sabes que a medida que él estaba escribiendo en el suelo, se iban sintiendo las piedras, una tras otra, cayendo en el suelo. Y quizás esa mujer a los pies de Cristo, ahí tocando sus pies, escuchaba piedra tras piedra que caía al suelo. Y cada piedra que caía, cada sonido que ella podía sentir era la esperanza de la misericordia, de que podía quizás tan solamente salir con vida. Llegó el punto en que ya no se sintieron más las piedras y se sintió la voz del Maestro, que dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y él le dijo, con un corazón misericordioso, le dijo así, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabes qué encontramos aquí? El tercer ejemplo maravilloso del Señor Jesucristo, que Él tenía un corazón perdonador. Él podía bien haber lapidado a esa mujer. Él podría haber tomado esa piedra y haberla lanzado sobre esa mujer. Pero ¿sabes qué? Por sobre todas esas cosas, Él tuvo misericordia y tuvo un corazón perdonador. Quizás en este tiempo, en este momento, alguien te lastimó, alguien te ofendió, alguien te ha escrachado, alguien te ha lastimado física, psicológicamente, quizás alguien te ha lastimado, te ha hecho daño de alguna u otra manera, te ha defraudado económicamente, te han engañado, han hecho cuantas cosas, quizás. Pero ¿sabes qué el Señor dice? Si realmente amas a Dios, manifiéstate con un corazón perdonador. Si realmente amas a Dios, manifiéstate con un corazón misericordioso. Porque así como Dios te perdonó, Él también quiere que tú perdones a los demás. Quizás tengan o no tengan razón, pero lo que el Señor quiere es que puedas manifestar ese amor verdadero a Dios teniendo un corazón perdonador. ¿Sabes? Cuando tomo la Escritura y leo este texto ahí en Juan, capítulo 14, el versículo 15, y la Escritura dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Está hablando directamente a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, a nuestras emociones, y nos está diciendo, si realmente ustedes me aman, deberían guardar mis mandamientos. Deben vivir conforme a mi palabra, deben vivir y seguir mis pisadas y mis ejemplos. Y realmente un cristiano, un hijo de Dios,
un siervo de Dios que realmente ama a Dios, va a seguir y va a guardar los mandamientos del gran Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que va a hacer al seguir las huellas del Maestro, va a tener un corazón obediente a Dios el Padre. Con relación a Dios el Padre, va a ser obediente. Con relación a la multitud, a la sociedad, al prójimo, va a tener un corazón compasivo. Y con relación a aquellos que te ofenden, a aquellos que te lastiman, a aquellos que constantemente te están escrachando, dice la palabra del Señor, que vas a tener un corazón perdonador. ¿Amas verdaderamente a Dios? Pues manifiéstate con estas evidencias, con un corazón obediente a la palabra de Dios, con un corazón compasivo ante la multitud y tu prójimo, con un corazón perdonador ante aquel que te ofende, que te lastima. Cuando manifiestes estas evidencias, realmente vas a poder decir a viva voz al mundo entero y a los cuatro vientos que verdaderamente estás amando a Dios. Que el Señor te bendiga en esta noche. Te agradezco en esta mañana, en esta tarde, cualquiera sea la hora que estés viendo este tiempo, esta palabra. Que Dios te bendiga.